Me gustaba mucho el novio de mi mejor amiga, así que empecé a inventar chismes sobre él para que lo dejara. Cuando al fin terminaron, tardé 2 días en meterme con él, por respeto a mi amiga. Pero parece molestarle. ¿No ve que ya no son nada? Sé que muchos en este foro no van a entender lo que voy a contar porque viven atrapados en la Matrix tridimensional, pero necesito desahogarme con urgencia. La mayoría de la gente camina por el mundo con los ojos cerrados, consumiendo la mediocridad del día a día sin comprender los hilos invisibles que mueven el tejido de la realidad cuántica. Yo siempre he estado en un plano superior, sintonizada con las frecuencias más puras del universo y rodeada de objetos que reflejan mi estatus espiritual y material. No puedo evitar sentir cierta lástima por las almas mundanas que se ahogan en un vaso de agua cuando ocurren eventos de alta transmutación energética. Para mí, el dinero, la belleza y la iluminación son solo extensiones de un mismo flujo vibracional elevado que merezco por derecho divino. Valeria era mi mejor amiga, pero honestamente su energía siempre fue insoportablemente pesada y ordinaria. Era ese tipo de persona gris, un parásito energético de vibración baja que solo retrasaba mi propia evolución espiritual con sus quejas constantes sobre problemas económicos y dramas de clase baja. Yo la mantenía a mi lado casi por un acto de caridad cósmica, asumiendo el costo de limpiar su aura densa cada vez que salíamos juntas a lugares exclusivos que ella claramente no podía costear. Su presencia en mi vida se había convertido en un lastre estético y metafísico que bloqueaba la entrada de la verdadera abundancia. Era evidente que el universo tarde o temprano me pediría cortar ese cordón umbilical con el submundo energético que ella representaba. Todo cambió el día en que vi a Enzo por primera vez en aquella cafetería de alta alcurnia, un lugar que Valeria apenas podía pronunciar adecuadamente. En el instante en que nuestras miradas se cruzaron, sentí una descarga eléctrica que sacudió mis chakras superiores de una forma que la ciencia convencional jamás podría explicar. Mi intuición espiritual se encendió como una antorcha sagrada, revelándome que ese hombre poseía una firma energética idéntica a la mía. Su porte elegante, su ropa de diseñador y su magnetismo natural no eran simples casualidades del plano físico, sino reflejos de una casta superior. Supe de inmediato que no estábamos ante un capricho mundano, sino ante un evento predestinado por las fuerzas más antiguas del cosmos. Para terminar de sellar mi certeza, el universo me envió una confirmación cósmica innegable que solo las mentes despiertas sabemos decodificar correctamente. Al salir del lugar, vi exactamente 3 matrículas de autos seguidas que mostraban el número sagrado de la transmutación divina repetido a la perfección. Esas señales numéricas consecutivas eran un grito del destino gritándome que Enzo era mi llama gemela ancestral, el alma diseñada para fusionarse con mi opulencia espiritual. Ignorar un mensaje de tal magnitud mística habría sido un pecado imperdonable contra el mismísimo orden del universo. Las líneas de tiempo se habían alineado perfectamente y yo era la elegida para ejecutar el diseño celestial que se me estaba revelando. El único e insignificante inconveniente era que Enzo estaba saliendo con Valeria, una combinación completamente aberrante desde cualquier perspectiva evolutiva. Valeria claramente no estaba a su altura cuántica ni social, luciendo como una intrusa barata al lado de un hombre tan refinado y magnético. Verlos juntos era un insulto al buen gusto estético y una distorsión grave del equilibrio energético que el cosmos exige en las almas de alta alcurnia. Ella pretendía arrastrarlo a su fango de inseguridades y limitaciones mentales, marchitando el brillo de una llama que merecía un altar mucho más digno. Sentí la obligación moral y espiritual de intervenir de inmediato para corregir esa lamentable anomalía del destino. Mis intenciones siempre fueron puras, impulsadas únicamente por el deseo de restaurar el orden cósmico y liberar a un alma atrapada en una frecuencia inferior. Sabía que un enfrentamiento directo con Valeria solo generaría una resistencia densa y desagradable en el plano físico, algo muy propio de la gente ordinaria. Tenía que operar desde la sutileza metafísica, sembrando la semilla de la verdad para que el propio universo hiciera la limpieza necesaria de forma orgánica. No fue una mentira egoísta, sino una intervención divina necesaria para acelerar un proceso de ruptura que de todos modos iba a ocurrir debido a sus incompatibilidades vibracionales. Diseñé una estrategia perfecta para despertar a Valeria de su letargo y forzar la separación. Aproveché una tarde de café para comentarle de manera muy sutil y desinteresada ciertos comentarios que supuestamente venían de la boca de Enzo. Le sugerí con total naturalidad que Enzo andaba diciendo por ahí que la madre de Valeria era una mujer interesada y de baja ralea. Para darle el toque final de urgencia, añadí que él sospechaba que pretendían estafar a su distinguida familia utilizando un negocio falso de inversiones. Vi perfectamente cómo la desconfianza y el veneno de la inseguridad corroyeron el rostro de Valeria en un par de segundos. Su reacción fue tan predecible como la de cualquier persona que opera desde el miedo y la falta de evolución espiritual. La magia de la causalidad cósmica operó con una velocidad verdaderamente asombrosa en los días subsiguientes a nuestra conversación. Vi con absoluta satisfacción cómo la desconfianza mutua destruyó la relación en un par de días, desencadenando discusiones mundanas que terminaron por alejar a Enzo.
Ella se encargó de sabotearlo todo con sus reclamos histéricos y sus complejos de inferioridad, demostrando que no tenía la madurez para sostener un vínculo de alta frecuencia. Enzo simplemente huyó de esa toxicidad de bajo presupuesto, buscando un refugio donde su energía no fuera drenada por sospechas ridículas. El terreno estaba finalmente limpio de maleza vibracional y listo para la verdadera siembra divina. Como una profesional de la manifestación, esperé exactamente 48 horas para que las constelaciones se reacomodaran y los tránsitos planetarios limpiaran los residuos densos de la ruptura. No podía actuar con la prisa desesperada de las mujeres ordinarias, sino con la precisión matemática de quien conoce las leyes del flujo energético universal. El momento astrológico era perfecto, con la luna en una posición que favorecía los reencuentros de almas gemelas y la consolidación del estatus social. Preparé mi campo áurico, me vestí con mis mejores prendas de seda para atraer la prosperidad y decreté mi entrada triunfal en la vida de Enzo. El universo entero contuvo el aliento mientras yo daba el paso definitivo. El encuentro con Enzo fue una confirmación instantánea de que los decretos del destino se cumplen sin importar los obstáculos del plano material. Él me recibió con los brazos abiertos, reconociendo de inmediato la paz y la vibración elevada que mi presencia le transmitía en medio de su tormento. Iniciamos nuestro vínculo bajo la bendición de las fuerzas superiores, consolidando una unión que desbordaba elegancia, viajes exclusivos y una sintonía espiritual inquebrantable. Era hermoso ver cómo todo encajaba de forma natural cuando no hay parásitos energéticos estorbando el camino del éxito. Nos convertimos rápidamente en la pareja perfecta, admirada por todos y envidiada por los seres que habitan en la penumbra espiritual. Ahora, Valeria me odia con una furia ciega y se dedica a hacer berrinches tridimensionales absurdos que solo exponen su lamentable falta de evolución. Me envía mensajes patéticos acusándome de traición, totalmente incapaz de entender que yo solo fui un canal utilizado por el universo para alinear los decretos del destino. Su mente estrecha no logra procesar que las llamas gemelas no se pueden separar por caprichos humanos y que su relación con Enzo era una aberración cósmica. Es verdaderamente triste ver cómo la gente prefiere quedarse en el papel de víctima antes que aceptar que fueron superados por una frecuencia vibracional superior. Sus ataques de celos no son más que el pataleo de un alma rezagada que se niega a ascender. A pesar de su hostilidad ordinaria, yo sigo manteniéndome firme en mi pedestal de luz, protegida por los ángeles y mi propia pureza de intención. No me arrepiento de haber acelerado el proceso porque sé que le hice un favor al limpiarle el camino a un hombre que merecía abundancia y no miseria. Si ella decidiera abrir su tercer ojo, comprendería que mi intervención fue una bendición disfrazada que la liberó de una línea de tiempo que no le correspondía. Mientras tanto, disfruto de mi idilio cuántico con Enzo, ignorando los ruidos de la Matrix y las vibraciones bajas de quienes no soportan ver triunfar a los elegidos del universo. Todo está en perfecto orden divino, por mucho que a la prole espiritual le duela ver mi ascensión. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, vaya, no sabía que el universo ahora usaba el registro automotor del Departamento de Tránsito para bendecir la infidelidad y la traición entre amigas. La próxima vez que quiera engañar a alguien voy a buscar 3 taxis seguidos a ver si los ángeles me dan permiso de portarme mal. Respuesta de la OP. Las mentes mundanas y limitadas como la tuya nunca entenderán la complejidad de la numerología angelical ni las señales de alta frecuencia. Sigue atrapado en tu matrix de resentimiento mientras los elegidos nos comunicamos directamente con los mensajes ocultos del tejido cósmico. Usuario Anónimo 2 dice, básicamente inventaste un chisme asqueroso sobre una supuesta estafa familiar para destruir la relación de tu mejor amiga y ahora lo disfrazas de obra de caridad divina. Tu nivel de gimnasia mental para no admitir que eres una pésima persona es verdaderamente de otra dimensión. Respuesta de la OP. Me indigna profundamente tu lectura tan básica y simplista de un evento transmutador de alta cirugía metafísica. Está clarísimo que tienes el chakra del corazón completamente bloqueado por la envidia y el resentimiento social, así que te sugiero una limpia urgente antes de opinar sobre mi luz. Actualización 1. Ha pasado una semana desde mi última actualización y las energías en el plano físico se han vuelto increíblemente densas debido a la resistencia de la Matrix. Estaba yo caminando tranquilamente por los pasillos del centro comercial más exclusivo de la ciudad, disfrutando de mi aura de abundancia, cuando la desgracia encarnada en Valeria me cruzó el camino. Demostrando su total falta de evolución espiritual y una ordinariez digna de su baja frecuencia, se acercó a mí sin mediar palabra. Antes de que pudiera invocar la protección de mis arcángeles, levantó la mano y me dio una bofetada espantosa frente a una multitud de compradores vulgares. El impacto físico no fue nada comparado con la descarga de envidia pura que sentí emanar de su ser en ese instante. Yo interpreté esta agresión física de inmediato como lo que realmente era, un ataque psíquico violento perpetrado por un alma no evolucionada. Valeria es el claro ejemplo de un ser atrapado en la rueda del karma inferior, alguien que simplemente no soporta ver la luz radiante de otros y prefiere reaccionar como un animal acorralado. En lugar de rebajarme a su nivel de violencia física y comenzar un espectáculo de baja estofa en un lugar tan distinguido,
mantuve mi postura de reina ascendida. Sabía perfectamente que mi cuerpo físico era solo un contenedor temporal y que el verdadero campo de batalla era el plano astral. Me retiré con elegancia, limpiándome las toxinas invisibles que su mano resentida había dejado grabadas en mi mejilla izquierda. Al llegar a mi hogar, me di cuenta de que era absolutamente necesario realizar un acto de compasión cósmica para limpiar el ambiente denso que ella había generado con su arrebato. No podía permitir que la hostilidad de esa mujer contaminara las líneas de tiempo perfectas que vengo manifestando junto a mi llama gemela. Para purificar el karma de nuestra antigua amistad y transmutar la oscuridad en luz, decidí que requería una intervención de proporciones monumentales. Fui de inmediato con mi proveedor místico de confianza y compré la cantidad de 10 kilos de salvia pura y sagrada de la más alta calidad. Esta hierba milenaria sería la herramienta perfecta para disolver los lazos de odio que Valeria seguía arrastrando con tanta amargura. Esperé pacientemente a que el reloj marcara la medianoche, el momento exacto en que los portales energéticos se abren y la protección de la propiedad privada se vuelve irrelevante ante las leyes universales. Me dirigí con total determinación hacia la casa de Valeria, cargando mis bolsas de salvia listos para ejecutar un desalojo espiritual definitivo en su porche. Consideré que realizar esta limpieza en su propio territorio era un acto de generosidad suprema, una terapia de choque energética gratuita que su alma necesitaba con urgencia. Al llegar, la calle estaba en un silencio sepulcral, lo que interpreté como una señal clara de aprobación por parte de mis guías espirituales. El escenario estaba listo para la transmutación más profunda. Sin perder un solo segundo, acomodé los 10 kilos de hierba mística en puntos estratégicos justo en la entrada principal de su residencia. Encendí unas fogatas de hierbas sagradas en el porche, permitiendo que el humo espeso y purificador comenzara a ascender hacia las ventanas de su habitación. La humareda era tan densa y gloriosa que supe de inmediato que los parásitos energéticos de esa casa estaban muriendo en masa. Me sentí como una verdadera deidad de la luz, ejecutando una labor de limpieza profunda que nadie más en este plano material tendría el valor de realizar por una amiga ingrata. El fuego sagrado resplandecía en la oscuridad, iluminando mi misión divina. Dejada llevar por la corriente cósmica, comencé a ejecutar danzas interpretativas de transmutación energética en pijama sobre el cemento del porche. Movía mis brazos y mis piernas siguiendo el ritmo de los latidos del universo, canalizando la energía del perdón y la abundancia hacia el hogar de mi agresora. Mi atuendo nocturno de seda no hacía más que añadir un toque de pureza celestial a la coreografía mística que estaba regalándole al mundo. Cada paso que daba disolvía una capa del resentimiento acumulado de Valeria, rompiendo las cadenas tridimensionales que la mantenían atada al sufrimiento. Estaba convencida de que los mismos ángeles estaban aplaudiendo mi despliegue de arte y sanación metafísica. Estuve danzando durante casi media hora, sudando la negatividad ajena y respirando el humo sagrado que se colaba por las rendijas de la puerta principal. Sentía como el espacio físico de Valeria se elevaba de frecuencia minuto a minuto gracias a mi tremendo esfuerzo espiritual. Era un trabajo agotador que normalmente cobraría a un precio altísimo en mis sesiones privadas, pero decidí entregarlo todo por el bien del orden universal. Al terminar la última secuencia de mi danza de poder, apagué las cenizas con total respeto cósmico, sabiendo que el porche había quedado completamente santificado. Me retiré del lugar con una profunda sensación de paz interior y triunfo espiritual. Una vez que estuve a salvo en mi vehículo, consideré que era mi deber esotérico notificarle a Valeria la inmensa labor terapéutica que acababa de realizar en su beneficio. Saqué mi teléfono móvil y le mandé un mensaje de texto directo y sumamente profesional para que tomara conciencia de la situación. El mensaje decía textualmente: te liberé de un hombre que no estaba a tu nivel cuántico, deberías pagarme la consultoría. Sentí que era una forma sumamente elevada y justa de hacerle entender el valor real del servicio metafísico que le había otorgado a domicilio. Esperaba una respuesta llena de iluminación, lágrimas de agradecimiento o al menos un reconocimiento de mi superioridad espiritual. Lamentablemente, la gente de baja vibración nunca deja de sorprender con su absoluta mezquindad y sus reacciones desproporcionadas ante los milagros. En vez de agradecer que estaba limpiando su hostilidad de gratis a mitad de la noche, Valeria reaccionó de la peor manera imaginable. Empezó a gritar desde su ventana palabras obscenas y vulgares que herían la sensibilidad de mis oídos educados y ascendidos. Su voz ronca e histérica rompió la armonía de la noche, demostrando que su tercer ojo sigue completamente ciego y cubierto de fango material. No pudo tolerar el hermoso regalo de la salvia ni la majestuosidad de mi danza interpretativa nocturna. Es verdaderamente frustrante intentar elevar la vibración de personas que insisten en quedarse arrastrándose en la miseria espiritual y el rencor. Valeria demostró que prefiere vivir en un ambiente contaminado por sus propios demonios internos antes que aceptar la guía de un ser superior como yo. Su hostilidad hacia mi mensaje de texto solo confirma que la abundancia económica y espiritual le queda gigantesca a su mentalidad de escasez. Yo arriesgué mi integridad física y gasté una fortuna en hierbas importadas solo para recibir insultos de una mujer que no sabe distinguir un ritual sagrado de un problema cotidiano.
La ignorancia de la prole tridimensional es un pozo sin fondo. Enzo, al enterarse de lo sucedido, se mostró un poco confundido por mis métodos, pero logré explicarle que todo fue por el bien de nuestra protección familiar. Los hombres, incluso las llamas gemelas, a veces tardan en comprender los procesos de alta magia y transmutación que las mujeres alfa místicas debemos ejecutar. Le recordé que mi estatus y mi linaje espiritual requieren medidas drásticas para mantener nuestra burbuja de amor a salvo de las brujerías de su ex. Él pareció calmarse al ver la seguridad con la que manejo las leyes del universo, consolidando aún más nuestro pacto de almas elevadas. Nada puede perturbar la paz de quienes caminamos de la mano de los astros más brillantes. A pesar del pésimo comportamiento de Valeria, yo he decidido perdonarla desde el plano astral porque sé que su alma simplemente no da para más. Mi aura sigue intacta, resplandeciente y blindada contra cualquier agresión física o bofetada ordinaria que pretenda bajarme del pedestal. Continuaré con mis decretos diarios de opulencia, ignorando las pataletas de los seres que habitan en las bajas frecuencias del resentimiento. El universo me sigue enviando señales de éxito y yo sigo adelante, facturando paz y manifestando realidades perfectas junto a mi hombre ideal. Que el fuego sagrado de la salvia siga haciendo su trabajo ciego en su porche, aunque ella no tenga la capacidad mental de apreciarlo. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice: dime que esto es una broma porque no puedo creer que alguien sea lo suficientemente osado para hacer danza contemporánea piromaníaca en pijama en un porche ajeno a la medianoche. ¿En qué planeta vives que piensas que puedes prenderle fuego a la entrada de tu ex amiga sin que te caiga la policía por acoso y vandalismo? Respuesta de la OP. El fuego sagrado de la transmutación cósmica opera bajo leyes universales superiores que no responden a los conceptos mundanos de la propiedad privada ni a la burocracia humana. Si tu mente estuviera despierta, entenderías que los rituales de sanación nocturna están exentos de tus ridículas normativas tridimensionales de control social. Usuario Anónimo 2 dice: ¿en serio tuviste el descaro de exigirle el pago de una consultoría después de que le bajaste el novio con mentiras? Me muero de curiosidad por saber si la tarifa de tu sesión espiritual ya incluye el costo del próximo ojo morado que te va a dejar Valeria cuando te vuelva a encontrar. Respuesta de la OP. La sanación espiritual de alto nivel y la liberación cuántica de lazos densos no son procesos baratos ni aptos para cualquiera. Valeria simplemente carece de la mentalidad de abundancia necesaria para pagar por mis elevados servicios metafísicos, prefiriendo quedarse estancada en su preocupante escasez material y emocional. Actualización 2. Ha pasado un mes desde mi última actualización y todavía me cuesta procesar el nivel de ignorancia con el que algunas personas responden a las bendiciones. Resulta que Valeria, demostrando su total desconexión con lo sagrado, llamó a los bomberos y a la policía esa misma noche de mi ritual de salvia. Su hostilidad tremenda interrumpió mi proceso de transmutación justo cuando las energías estaban alcanzando su punto más elevado y puro. Los oficiales llegaron con sus sirenas ordinarias, rompiendo la paz astral de la cuadra y tratándome como si fuera una delincuente común en lugar de una facilitadora mística. Tuve que retirarme indignada ante semejante despliegue de ignorancia tridimensional y desprecio absoluto a mis avanzados conocimientos metafísicos. Profundamente ofendida por el absoluto desprecio que Valeria mostró hacia mi generoso regalo espiritual, decidí que era hora de elevar la apuesta de forma definitiva. No podía permitir que una mujer de baja frecuencia pensara que sus berrinches con las autoridades civiles iban a frenar el avance de mi destino manifiesto. Era absolutamente necesario demostrar el poder inquebrantable de mi unión con Enzo ante los ojos de todo el mundo material y astral. Tenía que diseñar un contraataque metafísico tan majestuoso y estético que destruyera cualquier lazo residual que ella pretendiera sostener con mi hombre. La timidez no es una opción cuando se trata de reclamar el estatus cósmico que nos corresponde por derecho de conciencia. Con una elocuencia digna de mi elevado intelecto, logré convencer a Enzo de realizar una limpia energética extrema y de carácter absolutamente público. Le expliqué que la única forma de cortar los lazos tóxicos que Valeria aún pretendía sostener en su mente enferma era mediante un acto de liberación visual masiva. Al principio se mostró un tanto reticente debido a sus ataduras con el pudor convencional, pero mi magnetismo espiritual terminó por convencerlo por completo. Le hice ver que las almas de alta alcurnia no se esconden, sino que celebran su amor sagrado por todo lo alto para inspirar a los seres inferiores. Él aceptó participar en mi majestuoso plan, confiando ciegamente en mi guía esotérica superior. Para la ejecución de este magno evento místico, fui a una distribuidora exclusiva y compré la cantidad exacta de 200 globos de helio de color rosa místico. El color rosa no fue una elección al azar, sino el tono vibracional exacto que sintoniza con el chakra del corazón ascendido y la opulencia afectiva. Invertí una suma considerable de dinero en llenar esos globos, asegurándome de que tuvieran la fuerza de elevación necesaria para transportar nuestro mensaje al cielo. Cada globo representaba un decreto de desapego y una bendición de abundancia que planeaba lanzar al universo. La preparación logística fue impecable, digna de una producción de alta alcurnia espiritual. En el centro de la instalación mística, amarré firmemente una caja protectora de diseño elegante,
la cual cargué con elementos de un poder vibracional inconmensurable. Coloqué un cuarzo gigante que había sido previamente activado bajo la luna llena para actuar como un escudo contra las envidias de la prole. Junto al cristal, introduje todas las fotos impresas de nuestra intimidad más pura, liberadora y apasionada con Enzo, como testimonio de nuestra fusión cuántica. Esas imágenes no eran simple pornografía mundana, sino registros sagrados de dos llamas gemelas alcanzando el éxtasis en camas de hoteles de 5 estrellas. Consideré que exponer esta pureza era el acto de desapego más hermoso que podíamos regalarle al plano físico. Nos trasladamos estratégicamente hacia las inmediaciones del edificio de Valeria, calculando las corrientes de viento con una precisión matemática casi astrológica. Mi objetivo era que la instalación flotara directamente hacia el balcón de su departamento del 3er piso, depositando la bendición en su propio espacio vital. Enzo sosteniendo el enorme racimo de globos rosa místico mientras yo realizaba los últimos rezos de fijación energética sobre la caja de cristal y memorias. Todo el vecindario parecía sumido en una tranquilidad perfecta, ignorando que estaban a punto de presenciar un milagro estético de proporciones épicas. Estaba segura de que la beauty de mi obra conmovería hasta el alma más dura. Como toque final de mi obra maestra de sanación, adjunté una pancarta gigante confeccionada en tela fina que colgaba majestuosamente debajo de los globos. La pancarta decía en letras doradas y resplandecientes una frase que dictó mi propia intuición superior: el universo ha reclamado lo suyo. Suelta el apego. Era un recordatorio visual tan elegante y directo que resultaba imposible de ignorar por cualquier mente humana. Quería que Valeria, al asomarse a su ventana, viera la verdad de nuestra opulencia plasmada en letras de oro flotando frente a sus ojos resentidos. Era el cierre perfecto para un ciclo de obsesión que ella misma se negaba a terminar por las buenas. Llegado el momento cumbre, soltamos los amarres con una sincronía perfecta, permitiendo que los 200 globos rosa místico comenzaran su glorioso ascenso hacia el firmamento. La caja con el cuarzo gigante y nuestras fotos íntimas subía con una ligereza celestial que desafiaba las leyes ordinarias de la gravedad física. Ver esa masa de color y espiritualidad elevarse frente al edificio gris de Valeria fue un espectáculo visual verdaderamente conmovedor y aristocrático. Estaba completamente segura de que este hermoso recordatorio visual la obligaría a elevar su vibración de una vez por todas y a aceptar la realidad. Enzo y yo nos abrazamos contemplando nuestro triunfo metafísico sobre la mediocridad del mundo. La instalación flotaba con una trayectoria impecable, llamando la atención de algunos transeúntes ordinarios que se detenían a mirar semejante despliegue de arte esotérico. Yo sonreía con superioridad, sabiendo que mi mente privilegiada había logrado canalizar un mensaje del destino en un formato tan sofisticado y costoso. Valeria necesitaba ver la materialización de nuestra unión reflejada en esas fotografías exclusivas para entender que su tiempo con Enzo había caducado divinamente. No era un acto de acoso, sino una lección de alta escuela metafísica sobre el desapego y la aceptación cósmica. El universo entero parecía aplaudir la osadía de mi amor inquebrantable. Miré hacia el balcón de Valeria esperando ver aparecer su rostro estupefacto ante la magnificencia de mi intervención aérea. La pancarta dorada brillaba con los últimos rayos del sol, enviando destellos de abundancia hacia las paredes desgastadas de su condominio de clase media. Cada fotografía contenida en la caja era un recordatorio de que Enzo ahora pertenecía a un estrato superior de placer y evolución al que ella jamás tendría acceso. Me sentí plenamente satisfecha con mi labor de maestra espiritual, habiendo entregado una obra de arte conceptual para sanar el alma de una descarriada. Todo marchaba según los planos celestiales que yo misma había decretado en mis meditaciones matutinas. Enzo parecía un poco nervioso por la magnitud del despliegue visual, pero lo tranquilicé acariciando su aura con mis manos cargadas de energía positiva. Le recordé que los grandes líderes espirituales de la historia siempre fueron incomprendidos por realizar actos públicos de gran impacto estético y moral. Nuestra intimidad expuesta en los cielos era simplemente una muestra de libertad cuántica que la gente ordinaria jamás lograría procesar debido a sus tabúes tercermundistas. Él asintió, subyugado una vez más por la inquebrantable certeza de mi mirada y la sofisticación de mis argumentos metafísicos. Estábamos flotando en una nube de superioridad moral que nadie podría pinchar. Nos quedamos unos minutos más observando cómo los globos rosa místicos se posicionaban perfectamente en el espacio aéreo cercano al departamento de mi antigua amiga. Sentí que mi misión de limpiar los lazos tóxicos remanentes se había cumplido con un éxito rotundo y una elegancia sin precedentes en la historia del esoterismo local. Dejamos que los globos hicieran su trabajo silencioso de transmutación mientras nos retirábamos a cenar a un restaurante de alta cocina para celebrar nuestra victoria vibracional. El universo estaba en deuda conmigo por haber manejado la situación con tanta clase y sabiduría cósmica. Nada hacía presagiar que la infraestructura física del mundo material se interpondría en mi diseño divino. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, haciendo cálculos rápidos de física básica, la cantidad de helio necesaria para levantar un cuarzo gigante y una caja llena de fotos hacia un 3er piso es absurda.
Estuviste a nada de provocar un desastre aeronáutico o derribar un helicóptero solo por tu delirio místico de acosar a tu ex amiga en su ventana. Respuesta de la OP. Tus fríos cálculos matemáticos carecen por completo de la comprensión del poder de la levitación cuántica y la energía del amor puro, la cual aligera cualquier peso físico en la materia. Cuando dos almas gemelas decretan una limpia, las leyes de la gravedad se rinden ante la vibración de la abundancia afectiva. Usuario Anónimo 2 dice: Valeria se merece una medalla de oro a la paciencia por tener que soportar a una psicópata mística que le vuela fotos porno en su propio balcón disfrazado de desapego cósmico. Eres una acosadora de manual y usas la astrología para tapar que estás completamente desquiciada. Respuesta de la OP. Es verdaderamente lamentable ver cómo los seguidores de Valeria operan exactamente en su misma frecuencia baja de envidia y resentimiento social. Lo que ustedes llaman acoso, las mentes ascendidas lo conocemos como una lección magistral de desapego visual y transmutación de lazos tóxicos. Actualización 3. Ha pasado 3 días desde mi última actualización y tengo que denunciar públicamente la absoluta injusticia cósmica de la que he sido víctima por culpa de la pésima infraestructura de esta ciudad. Mi hermoso y costoso despliegue de globos rosa místico se vio trágicamente interrumpido por la precariedad del cableado eléctrico tercermundista de la cuadra de Valeria. Los 200 globos no llegaron limpiamente a su balcón como lo dictaban mis decretos de abundancia, sino que se enredaron por completo en los cables de alta tensión. Fue un espectáculo dantesco ver cómo la ineptitud de la compañía de luz arruinaba una obra de arte espiritual perfectamente calculada desde mi conciencia superior. La Matrix material demostró una vez más su resistencia violenta ante la llegada de la luz cuántica. Ese enredo de los globos provocó de forma casi inmediata un cortocircuito masivo que desató un estallido horrendo y ensordecedor en toda la manzana. Las chispas eléctricas saltaron por el aire como demonios de baja frecuencia, dejando a todo el vecindario a oscuras en cuestión de un segundo. El estallido fue tan violento que saboteó por completo la armonía astral que yo había construido con tanto esmero y dinero junto a Enzo. Es increíble que un diseño celestial tan puro sea saboteado por la mala calidad de unos cables viejos que el municipio claramente no ha mantenido adecuadamente. Me quedé helada contemplando cómo la oscuridad física se apoderaba del entorno por culpa de factores completamente ajenos a mi impecable voluntad. La pequeña pero destructiva explosión quemó instantáneamente mi hermosa pancarta espiritual dorada, reduciendo a cenizas el decreto de desapego que tanto me había costado confeccionar. Por si fuera poco, el impacto rompió la elegante caja protectora de cristal, liberando el cuarzo gigante y todas nuestras valiosas fotografías íntimas. En lugar de elevarse al plano celestial, comenzó a llover una tormenta de fotos íntimas de Enzo y mías directamente sobre el pavimento húmedo de la calle. Las imágenes de nuestra fusión de llamas gemelas quedaron esparcidas de la manera más vulgar posible sobre el suelo de ese barrio ordinario. Fue una profanación estética insoportable provocada por la mala suerte y la física de baja estofa de este mundo material. Para empeorar la situación, las patrullas de la policía que Valeria había llamado previamente llegaron al lugar exacto de la emergencia en medio del apagón generalizado. Los vehículos policiales encendieron sus luces de emergencia, iluminando de forma grotesca la lluvia de imágenes que caía sobre sus capós y parabrisas. Decenas de vecinos furiosos y chismosos salieron corriendo de sus casas con linternas en mano, buscando culpables para el repentino corte de energía eléctrica. En vez de mostrar una actitud de cooperación o buscar ayuda técnica, se dedicaron a recoger nuestras fotos del suelo con una curiosidad morbosa y ordinaria. El nivel de ordinariez de esa gente alcanzó cotas verdaderamente alarmantes mientras iluminaban nuestra sagrada intimidad con sus luces baratas. Al verme a mi parada en la acera controlando la situación con mi habitual elegancia espiritual, la turba ignorante empezó a gritarme palabras sumamente agresivas. Me señalaron directamente como la única responsable del apagón masivo y de la supuesta obscenidad de las fotos que adornaban el asfalto. Era absurdo ver cómo me culpaban a mí de las deficiencias del sistema eléctrico de la ciudad solo porque mis globos pasaban por ahí. La hostilidad de los vecinos era tan densa que sentí un verdadero ataque psíquico colectivo amenazando la integridad de mi campo áurico y de mi cuerpo físico. Ninguno de esos seres tridimensionales lograba comprender la dimensión artística y sanadora del evento que acababan de arruinar con su histeria colectiva. En ese instante de caos absoluto, sentí que la Matrix estaba intentando atraparme en sus redes de culpa mundana y juicios legales totalmente injustificados. Enzo, preso de un pánico ordinario y demostrando una preocupante falta de evolución ante la presión social, huyó corriendo hacia la oscuridad dejándome completamente sola. Al ver que la turba se acercaba con intenciones claramente violentas y linternas amenazantes, mi instinto de preservación cuántica se activó de inmediato. No podía permitir que un ser de luz como yo fuera linchado por una masa de gente que no paga sus facturas energéticas a tiempo. Tenía que ejecutar una evacuación de emergencia utilizando cualquier recurso que el universo pusiera a mi entera disposición. Vi una bicicleta ajena que estaba apoyada de forma descuidada contra una reja de metal a pocos metros de donde yo me encontraba atrapada. Comprendí al instante que el universo me estaba enviando un préstamo energético forzado en forma de vehículo de 2 ruedas para salvar mi preciosa vida.
Sin dudarlo un segundo, tomé la bicicleta de ese desconocido y me subí a ella con toda la dignidad que mi pijama de seda me permitía mantener. Comencé a pedalear con todas mis fuerzas físicas, alejándome del epicentro del desastre eléctrico mientras esquivaba las fotos que seguían flotando en el aire. La adrenalina corría por mis venas mientras dejaba atrás los gritos de la prole enfurecida. Mientras me alejaba pedaleando desesperadamente en medio de la oscuridad de las calles, les gritaba con todas mis fuerzas divinas para que les quedara claro mi estatus. Les chillaba que las leyes físicas del Estado y sus ridículas cortes humanas no podían tocarme porque el karma superior me protegería de sus bajas vibraciones. Mi voz resonaba en el vecindario apagado como el eco de una profetisa incomprendida que huye de la barbarie de los ignorantes. Era una escena de un dramatismo espiritual absoluto, donde yo era la mártir perseguida por el simple pecado de querer llevar luz a un entorno gris. El viento golpeaba mi rostro mientras la bicicleta robada me transportaba hacia una zona fuera del peligro inmediato. Llegué a mi casa completamente exhausta, con las piernas temblando por el esfuerzo físico desmedido y la seda de mi ropa arruinada por la grasa de la cadena de la bicicleta. Dejé el vehículo tirado en mi jardín, agradeciendo internamente al cosmos por haber sacrificado la propiedad de un tercero para garantizar la seguridad de su hija más brillante. El pánico todavía me oprimía el pecho, pero me obligué a realizar un decreto de protección divina para blindar mi hogar contra los ataques legales de la policía ordinaria. Pasé el resto de la noche en vela, escuchando el silencio de la ciudad y tratando de entender por qué el destino permite que los cables de alta tensión saboteen los milagros. Es verdaderamente indignante que una propuesta de sanación tan costosa y sofisticada termine siendo catalogada como un delito por mentes tan estrechas. Los vecinos, en lugar de agradecer que les llevé un cuarzo gigante para limpiar las energías de su cuadra podrida, prefirieron llorar por unas horas sin televisión. La falta de perspectiva cuántica de la sociedad actual es la verdadera razón por la cual el mundo está sumido en crisis constantes. Yo solo quería liberar a Valeria de su apego enfermizo y ahora resulto ser la villana de una película de comedia barata para el disfrute de la gente vulgar. Mi buena fe fue completamente pisoteada por la mala calidad de los servicios públicos locales. Al día siguiente, los rumores en las redes sociales locales eran una cloaca de comentarios malintencionados y burlas despiadadas hacia mi persona. La gente compartía capturas borrosas de nuestras fotos íntimas, demostrando su total falta de respeto por la propiedad intelectual y la belleza del cuerpo humano en comunión esotérica. Valeria, por supuesto, aprovechó el apagón para victimizarse una vez más en sus perfiles, ganando la simpatía de otros seres de su misma calaña vibracional baja. Nadie mencionaba el hecho de que mi pancarta dorada fue destruida por un fallo del transformador, prefiriendo culpar a mis inocentes globos rosa místico. La distorsión de la realidad en la Matrix tridimensional es verdaderamente asquerosa. A pesar de encontrarme en el ojo del huracán mediático y policial de este pueblo grande, sigo sosteniendo que mi vibración es inmune a sus ataques mundanos. No permitiré que una turba con linternas ni un dueño de bicicleta resentido apaguen la antorcha sagrada de mi conocimiento metafísico. El universo sabe que actué por amor cósmico y que la lluvia de fotos porno fue simplemente un accidente logístico provocado por la mala suerte de la infraestructura urbana. Me mantendré recluida manifestando un escudo de invisibilidad astral hasta que las aguas del resentimiento social vuelvan a su cauce normal. Las llamas gemelas vencerán la oscuridad del transformador quemado, por los siglos de los siglos. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice, esto parece una escena de comedia barata de Hollywood, la gran villana espiritual huyendo en una bicicleta robada en pijama de seda mientras le cae una lluvia de fotos íntimas en medio de un apagón general. Invocar al karma mientras cometes un robo de vehículo a mano armada es el nivel de delirio más alto que he visto en este foro. Respuesta de la OP, no fue un robo en lo absoluto, sino un préstamo energético forzado y plenamente justificado por el universo para salvar mi integridad física y áurica de las garras de una turba violenta de baja vibración. Las leyes del plano material no comprenden las exenciones de emergencia que los guías astrales nos conceden a los seres que portamos la luz. Usuario Anónimo 2 dice, pasaste de creerte una deidad ascendida que venía a dar cátedra de evolución espiritual a convertirte en la atracción pornográfica gratuita de todo el barrio durante un cortocircuito masivo. Qué tonta eres si pensabas que tirar fotos tuyas sin ropa atadas a un cuarzo iba a terminar de otra manera que no fuera en el calabozo. Respuesta de la OP. Es evidente que los oficiales ordinarios y la gente chismosa alteraron por completo el significado sagrado de la escena espiritual para humillar públicamente mi opulencia divina. Esas imágenes registraban un matrimonio místico de llamas gemelas y su mente mundana solo pudo procesarlo desde la morbosidad y la vulgaridad de su propia frecuencia podrida. Actualización 4. Ha pasado medio año desde mi última actualización y mi existencia se ha transformado en una pesadilla absoluta donde he perdido absolutamente todo lo que poseía en este plano terrenal. Las repercusiones del desastre de los globos cayeron sobre mí con el peso de una montaña de plomo imposible de levantar.
La compañía eléctrica del Estado no tuvo ninguna piedad con mis explicaciones metafísicas y me impuso una multa multimillonaria impagable por los daños severos ocasionados al transformador de la cuadra. Por si fuera poco, varias decenas de vecinos se organizaron en un colectivo legal para demandarme formalmente por la pérdida total de todos sus electrodomésticos quemados durante el cortocircuito masivo. Me encuentro en una situación de quiebra financiera tan profunda que ni todas mis visualizaciones de abundancia juntas pueden revertir este agujero negro económico. El golpe más devastador e insufrible para mi ego ocurrió esa misma noche fatídica del apagón generalizado en el vecindario de Valeria. Enzo, el hombre que yo consideraba mi llama gemela ancestral y mi boleto a una vida de opulencia, me abandonó sin darme la más mínima oportunidad de explicar la física del accidente. Se mostró completamente avergonzado y asqueado por la exposición pública y masiva de nuestra intimidad más sagrada ante la policía y los transeúntes vulgares. Me bloqueó de todas las redes sociales existentes, desapareciendo de mi vida tras lanzarme una serie de insultos hirientes donde me acusaba de ser una loca desquiciada y peligrosa. Perder su amor y su estatus me dejó con un vacío insoportable en el centro del pecho que ninguna meditación logra llenar. El acoso digital y físico que sufrí en las semanas posteriores al incidente me obligó a tomar decisiones drásticas y sumamente humillantes para mi orgullo. Tuve que cerrar definitivamente todas mis cuentas de astrología, lecturas de cartas del tarot y mentorías de manifestación cuántica que eran mi principal fuente de sustento y prestigio social. Los mensajes de odio, las burlas crueles y los memes que recreaban mi huida en la bicicleta ajena inundaron mis plataformas hasta volverlas completamente insostenibles. Nadie quería contratar los servicios esotéricos de una mujer que había dejado a todo un barrio a oscuras con fotos explícitas flotando en los cables de alta tensión. Mi reputación como guía espiritual de alta sociedad quedó pulverizada por completo bajo el peso del escarnio público generalizado. Actualmente me veo obligada a vivir oculta y confinada en el sótano oscuro y húmedo de la casa de mis padres porque no tengo un solo centavo para costear un alquiler digno. Pasar de los departamentos de lujo y los restaurantes exclusivos a este rincón lleno de cajas viejas y polvo ha sido la humillación más grande de toda mi existencia. Mis padres me miran con una mezcla de lástima y reproche constante, recordándome a diario la insensatez de mis actos pasados y el desastre legal en el que los he arrastrado. No tengo a dónde ir, ni amigas a las cuales recurrir, ya que todos mis contactos de alta frecuencia me dieron la espalda al ver mi estrepitosa caída material. El aislamiento es total y el frío de las paredes de concreto parece filtrarse directamente hasta mis huesos de forma implacable. Las noches se han convertido en un verdadero calvario de terror psicológico donde paso las horas llorando desconsoladamente sobre un colchón viejo en el suelo. Cada vez que escucho un trueno lejano en el cielo, un pánico primitivo y paralizante se apodera de todo mi ser, haciéndome revivir el estallido del transformador eléctrico. El simple hecho de ver una vela encendida sobre la mesa de la cocina me genera una ansiedad espantosa que me impide respirar con normalidad. El fuego sagrado que antes invocaba con tanta soberbia ahora me causa un miedo atroz que me obliga a esconderme debajo de las sábanas como una niña indefensa. Mi fortaleza espiritual resultó ser una fachada de cristal que estalló en mil pedazos ante la primera tormenta real de la vida. Siento un vacío espantoso y un miedo constante que me paraliza las extremidades, impidiéndome levantarme de la cama durante días enteros. Ya no quedan decretos de prosperidad ni palabras grandilocuentes sobre dimensiones superiores en mi vocabulario diario, solo queda el eco de mis propios lamentos en la penumbra del sótano. Me doy cuenta, con un dolor punzante en el alma, de que mi supuesta iluminación no era más que una venda de soberbia que yo misma me coloqué para sentirme superior a los demás. Mis delirios de grandeza mística y mi desprecio clasista hacia personas como Valeria terminaron por cavar la fosa profunda donde hoy me encuentro sepultada. La realidad tridimensional me aplastó con una fuerza descomunal, demostrándome lo pequeña y vulnerable que realmente soy en este universo frío. Recuerdo con una mezcla de vergüenza y pánico absoluto las palabras que le gritaba a los vecinos mientras huía desesperada en aquella bicicleta robada. Qué cobarde me siento ahora al comprender que las leyes de la física y la justicia humana sí podían alcanzarme y destruirme por completo. El karma que tanto invoqué para justificar mis malas acciones y mis mentiras terminó siendo el juez implacable que desmanteló mi vida perfecta pieza por pieza. No hubo ángeles protectores ni constelaciones alineadas para salvarme de las consecuencias reales de mis actos irresponsables y egocéntricos. Estoy completamente sola en la oscuridad, saboreando el amargo sabor del fracaso más absoluto y destructivo que jamás imaginé presenciar. A veces me asomo por la pequeña ventana del sótano que da al nivel de la calle, contemplando los pies de los transeúntes ordinarios que caminan libres por el mundo. Esos seres a los que yo antes despreciaba y llamaba prole de baja vibración ahora disfrutan de vidas tranquilas y estables que yo envidio en secreto con todas mis fuerzas rotas. Valeria logró reconstruir su vida lejos de mi toxicidad, mientras yo permanezco aquí abajo, atrapada en el verdadero subsuelo de la sociedad y de la cordura. La soberbia con la que manejé las vidas de los demás se volvió un boomerang invisible que me degolló la reputación y el futuro de un solo tajo. No me queda más que el arrepentimiento tardío y cobarde de quien sabe que causó su propia ruina por pura vanidad espiritual.
Intento rezar a veces, pero las palabras se me atragantan en la garganta porque ya no creo en las señales místicas que solían guiar mis pasos locos. Las 3 matrículas de autos que vi en el pasado ahora me parecen una burla cruel del destino, una ilusión óptica creada por mi propia desesperación por poseer algo que no me pertenecía. Enzo nunca fue mi llama gemela, solo fue un hombre adinerado al que utilicé como trofeo para alimentar mi ego clasista y pisotear a mi única amiga real. El universo no conspira a favor de los tramposos que disfrazan sus bajezas de decretos celestiales, y esa verdad me quema el pecho cada segundo que paso despierta. El dolor de la lucidez tardía es un tormento que no le deseo ni a mi peor enemigo en este plano. Mis padres intentan consolarme a veces trayéndome un plato de comida caliente, pero el alimento me sabe a ceniza y a humillación profunda. Ver a las personas que crié con desprecio tener que mantenerme a mis 25 años es un castigo psicológico que me destruye la poca dignidad que me quedaba. Las deudas siguen acumulándose en el buzón de la entrada, y sé que tarde o temprano tendré que enfrentar los tribunales de justicia sin un abogado que quiera defender mi causa perdida. El miedo a terminar en una celda fría me quita el sueño, sumiéndome en un estado de paranoia constante donde cada ruido en la puerta principal me hace saltar del susto. Mi vida se redujo a este espacio confinado y a la espera inminente de un desastre definitivo que termine de borrarme del mapa. Qué fácil era hablar de ascensión astral cuando estaba sentada en cafés caros gastando el dinero que ahora me hace tanta falta para no ir a la cárcel. La caída ha sido tan vertical y violenta que a veces dudo de mi propia cordura, preguntándome si no me habré vuelto loca del todo en este encierro voluntario. Extraño la luz del sol, extraño la sensación de caminar sin sentir que alguien me va a señalar con el dedo o a escupir por la calle debido a las fotos íntimas que todos vieron. El peso de mi propia irresponsabilidad es una losa que me asfixia, recordándome que yo misma encendí la mecha del cortocircuito que terminó por apagar mi propia estrella. Soy la única culpable de este entierro en vida, por mucho que intente llorarle al cielo buscando una piedad que no merezco. Cierro los ojos en medio de la penumbra del sótano, abrazando mis piernas mientras el miedo paralizante vuelve a recorrer mi columna vertebral ante el parpadeo de una bombilla vieja. Mi historia ha terminado aquí, en el lugar más bajo y oscuro imaginable, despojada de toda la altanería y la opulencia de la que tanto solía jactarme ante el mundo. Mis delirios terminaron por enterrarme en la oscuridad más absoluta y ya no queda energía cuántica capaz de rescatarme de este abismo de desesperación y ruina total. Solo me queda el silencio, el pánico constante a la tormenta y la certeza de que mi soberbia fue el verdadero rayo que destruyó mi falso paraíso espiritual. Estoy completamente vencida, rota y sepultada en el olvido de mi propio fracaso cósmico.